A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una edición más de nuestro programa Ciudad Capital. Ustedes saben, es un espacio en donde discutimos no solo los problemas de Quito, también las soluciones, los temas de la vida diaria de la ciudad capital. Y claro, para nosotros es enormemente bueno comunicarles que el domingo anterior lanzamos la Agenda Ciudad Capital 2023 y sin duda este catálogo de soluciones lo hemos construido con la gente, con la participación de muchos vecinos y vecinas, barrios, sectores, académicos y obviamente expertos nacionales e internacionales. Así que próximamente les pondremos ya a su disposición este proyecto de ciudad. Es importante comentarles que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Jessica Jaramillo, en Twitter, Jessica Jaramillo, en la página web de nuestra fundación, fundacioncontralaviolencia.org, y pueden también mirar el reprise de este programa a través de YouTube en Telesucesos HD. El día de hoy vamos a hablar de los temas que son importantes, como mujeres, deporte, mujeres en el ámbito empresarial y sobre todo vamos a invitar, o mejor dicho, contamos con una invitada muy especial. Ella es Cristina Moshenek, es gerente de asuntos corporativos de la empresa DK Management, es deportista de alto rendimiento y representó al Ecuador en un mundial de triatlón. Miren, qué gran ejemplo, ¿no? Hoy por hoy forma parte del top de 100 mujeres líderes empresariales del Ecuador. Cristina, bienvenida, muchísimas gracias por estar en este programa, en este espacio. Cuéntanos cómo te sientes, cómo miras tú a las mujeres en el mundo tanto empresarial y también en los diferentes espacios que estamos copando hoy. Bueno, muchas gracias. Qué gusto poder compartir un ratito con ustedes. Para mí realmente yo creo que este es el momento más importante que estamos viviendo las mujeres. Vemos que en los últimos años empezamos a hablar sobre la importancia que tiene la mujer, su rol en la sociedad. Empezamos a valorar lo que hacemos, empezamos a encontrar mujeres empoderadas que están listas para hacer lo que quieren y que perdieron ese miedo. Entonces creo que estamos viviendo una época maravillosa para la mujer en el Ecuador, en Quito y en el mundo. Muchos dicen que este es el siglo de las mujeres. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Venimos trabajando desde hace muchos años las mujeres por encontrar este espacio. Así y ha sido un trabajo silencioso, que lo vamos haciendo poco a poco, que vamos generando estos espacios que nos permiten hoy en día mirar a estas nuevas generaciones, mirar a las generaciones de amigos de mis hijos, y yo veo a estas niñas ahora y las veo preparadas, las veo listas para salir adelante sin el miedo que en algún momento las generaciones anteriores de mujeres tenían de hacer lo que les hacía felices. Así es, y queremos entrar un poquito más en el personaje de hoy, ¿no es cierto? Queremos conocer a Cristina. ¿Quién es o cómo se define Cristina? Bueno, fíjate que Cristina tiene muchas facetas. Cristina es mamá, tengo 2 hijos maravillosos, soy esposa, soy hija. Creo que es importantísimo el papel que tenemos como hijos, pero también soy deportista, soy empresaria. Entonces tengo un montón de facetas, como todas las mujeres hoy en día. Hoy en día no hay una palabra que defina a la mujer. Somos muchas cosas y podemos hacer todo al mismo tiempo. Y sí, eso es lo maravilloso. Hacemos lo que escogemos que queremos hacer. Así es una gran ventaja además, ¿no? Hacer 2, 3, 4 cosas a la vez y es importante. Ahora, ¿cómo has logrado, y siempre nos preguntan esto a las mujeres, ¿no? A los hombres que están en los espacios públicos o políticos o gente que es muy vista en la sociedad, ¿no es cierto? Siempre le preguntan cómo articulas tu familia con tu trabajo, ¿no? A las mujeres, a los hombres nunca les preguntan, a las mujeres siempre nos dicen, y bueno, ¿y qué haces con la maternidad? ¿Y cómo te organizas? ¿Cómo ha sido esa parte en tu vida?
Yo creo que las mujeres somos capaces de muchísimo, somos personas que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, tenemos esa habilidad. En la casa podemos manejar los niños, podemos manejar la casa, las necesidades. Entonces yo creo que de eso parte esta esencia que somos las mujeres. ¿Cómo te organizas? Con estructura. O sea, yo te digo honestamente, soy una mujer súper estructurada, soy dueña de 1 millón de calendarios y de agendas, todo lo tengo marcado, todo lo tengo registrado, y eso me permite a mí separar mis horas en el día, las horas que entreno, las horas que estoy en el trabajo, las horas que comparto con mi familia, todo estructurado y con paciencia y recordando que no somos perfectos. Hay una cosa que siempre dice, tratamos de hacer todo y de hacer todo bien. Pues mira, solo con que lo logremos hacer ya lo estamos haciendo bien. Mis hijos muchas veces no tuvieron a su mamá porque estaba trabajando, en otros momentos sí la tuvieron porque pude dejar cosas de la oficina y acompañarles, pero en todo momento se sintieron respaldados. Ese es el éxito, saber que estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Al final del día, las mujeres somos trabajadoras porque necesitamos también, no solamente es ocupar el espacio en la sociedad o solamente a lo mejor el tema de una remuneración, también necesitamos alcanzar nuestros sueños, ¿no? Y en esa, yo creo que la maternidad no tiene que ser este elemento que te impide alcanzar los sueños, que es como lo que tradicionalmente se nos ha vendido. Pero yo sé que tú pasaste también por Sonovisión, en Gamavisión, y sí. A mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia allí, qué marcó tu vida allí. Bueno, fueron unos años súper interesantes. Trabajar con Carlos Vera fue una experiencia lindísima. Oh, mi buen amigo, Carlos Vera. Buen amigo de todos. Yo la verdad tengo una magnífica relación con Carlos. Fueron unos años fantásticos, pero creo que fue parte de una escuela muy importante. Las cosas se hacen y se hacen bien. Y creo que ese fue lo que me deja a mí marcada de mi época de Sonovisión, de cuando yo regresé acá al Ecuador con este sueño de ser periodista. Eso era lo que yo quería hacer. La vida me llevó por otros caminos maravillosos también, pero creo que ese fue el primer aprendizaje, hacer las cosas y hacerlas bien. Qué lindo. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? A gestionar más que hablar muchas de las veces. A gestionar. Nosotros también nos organizamos con quienes ejecutan y hacen las cosas. Y eso es importante. En el inicio de tu camino en la vida ejecutiva o de empresa o antes de llegar al grupo de CAC, ¿cómo ha sido este trayecto en el ámbito empresarial para ti? Yo creo que ha sido un camino muy interesante. Un camino que en muchos momentos me obligó a tomar un paso atrás, a mirar cuál era la mejor estrategia para en muchos momentos poder trabajar de mejor manera con muchos ejecutivos, hombres, que hace muchos años cuando yo empecé a trabajar después de que dejé el periodismo entré a la construcción, o sea, un campo totalmente distinto, claro. Un campo súper machista, donde cuando yo llegué, pues era considerada casi que un adorno en la mesa y no una persona con una opinión o con una... Y tuve la suerte de tener unos jefes que valoraban mucho mi trabajo, mi opinión y que pude ir haciendo camino, pero creo que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que recordar nosotros, que las mujeres venimos trabajando poco a poco en esto y tenemos que ir ganando estos espacios poco a poco. Sí, en un mundo fantástico todo estaría listo y no tuviésemos que pelear por estos espacios o no tuviésemos que trabajar por estos espacios, pero todavía tenemos que hacerlo, todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, recordemos que hay que ir trabajando poco a poco y esos pequeños logros que vamos obteniendo son los que a nosotros nos ayudan y a las generaciones que vienen atrás nuestro también. Claro, así es. Es abrirles el camino a las que vienen, ¿no? Exactamente. Eso es a nuestras hijas y probablemente a nuestras nietas, ¿no? Yo tengo una hija de 4 años, es una maravilla de mujer. Claro. Y realmente uno cuando hace las cosas o piensa en ellos, piensa en cuál es el futuro que queremos para ellos, ¿no? Fíjate que yo pienso en dos cosas. Yo en cambio tengo solo hijos hombres. Ya. Siento que tengo una responsabilidad grandísima, claro, sí. Porque tengo que educar, mis hijos ya son, la verdad ya los eduqué, son adultos, pero tuve que educarlos para que entendieran esta nueva realidad de las mujeres, sí. Que conozcan cómo deben y pueden ser las mujeres de hoy en día, que la mujer tiene la posibilidad de escoger, si quiere ser ama de casa, que sea ama de casa, si quiere ser profesional, que sea profesional, pero que sea una decisión de la mujer. Entonces creo que ese es el primer proceso que uno tiene que hacer, ¿no? Es educar a los hijos y a las hijas para que
conozcan estas nuevas realidades y fortalezcamos estos nuevos papeles que tienen las mujeres hoy en día. Claro, y nos aceptemos como seres humanos, ¿no? Mutuamente. Exacto. Ahora, es importante destacar el trabajo de Cristina en el grupo de K, y a mí me gustaría preguntarle cómo es dirigir 5 centros comerciales en esta ciudad enorme y cómo llevaron adelante todo esto en el proceso de pandemia, ¿no? Porque también allí hubo varias restricciones. Yo conocí, y lo sé porque tengo alguna cercanía con la gente del Quicentro Sur, que hubo meses que el grupo decidió incluso restar temas que tenían que ver con el pago de alquileres de locales. O sea, imagino que esas fueron decisiones difíciles, pero necesarias, ¿no? Para mantener la economía de la ciudad en general. Claro. A ver, primero soy gerente de asuntos corporativos, entonces me meto un poquito en todo. Tenemos un gerente que se dedica específicamente a los centros comerciales, pero yo estoy metida en todos los centros comerciales. La verdad es que la cabeza del grupo nuestro, el arquitecto Michel Deller, es una persona con una visión muy, muy, muy interesante. El momento que arrancó la pandemia, nuestro primer contacto fue con todos los locales que estaban en nuestros centros comerciales. Así es. Y en el momento que estuvimos en el encierro, hasta el día que salimos del encierro, no cobramos el alquiler a esos locales, a los locales que no estaban operando. Fue un sacrificio inmenso que hizo el grupo, pero sabíamos que era la única manera que podíamos apoyar a estos negocios y a estas empresas para que puedan salir adelante en un momento tan difícil e inesperado para todos, ¿no? Entonces, ese fue el primer ejercicio durante la pandemia, el apoyar a todas las empresas. Después, cuando ya pudimos abrir los centros comerciales, empezamos a trabajar con descuentos, dependiendo de cada uno de los locales, del giro del negocio, pero no nos concentramos solo en eso. Trabajamos en algunas otras actividades que fueron muy importantes para la reactivación económica. Trajimos pruebas para COVID que donamos al Ministerio de Salud cuando en el Ecuador no había una prueba, cuando la gente todavía no teníamos pruebas al principio de la pandemia, donamos 20,000 pruebas al Ministerio de Salud. Sin costo alguno, ¿no? Sin costo alguno, fue un ejercicio de logística impresionante porque el mundo entero estaba cerrado, los puertos, los aviones, nada se movía, pero logramos traer estas pruebas y ayudar al país. Después estuvimos con todo el proceso de pruebas COVID en los centros comerciales, hicimos los drive-thrus, sacamos pruebas a precios súper accesibles para toda la comunidad. Estuvimos en todos nuestros centros comerciales en el país, nosotros tenemos 9 centros comerciales, entonces estuvimos en todos ellos. Y después de eso entramos en la campaña de vacunación con el Ministerio de Salud. Y ese también fue un proceso súper interesante. Fuimos el plan piloto de centros comerciales. El primer centro comercial fue Quicentro Shopping, donde se hizo el plan de vacunación a la comunidad. Y bueno, participamos en la vacunación y te puedo decir que hoy en día todavía en Quicentro Sur seguimos vacunando. Seguimos con un punto de vacunación, orgullosos de lo que podemos hacer por ayudar a los ecuatorianos y a los quiteños aquí con Quicentro Sur. Sí, claro, sí. De hecho, nosotros conocimos muchísimo todo lo que se venía haciendo, tanto en el tema de donación y sobre todo nos llamó mucho la atención el tema de la exención en costos que se hizo principalmente de lo que conocemos en Quicentro Sur, porque además es una forma de ir, de ayudar también un poco a ir manejando las pequeñas empresas que están alrededor, porque si bien ustedes son una gran empresa, de ustedes como centros comerciales también dependen el motorcito de las pequeñas empresas que están dentro de los centros comerciales también, ¿no? Claro, a ver, nosotros como centros comerciales nos vemos como un eje muy importante en cada una de las comunidades. Nosotros somos parte de la comunidad, es donde la familia va a disfrutar, a cubrir sus necesidades, a almorzar, a dar una vuelta, a disfrutar, así, claro, al cine. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de la comunidad. Y el momento que la comunidad alrededor del centro comercial, que nuestros integrados, la gente que está en nuestro centro comercial está pasando un mal momento, pues es el momento para que nosotros demos un paso adelante, con un sacrificio inmenso, pero pensando que era la forma de mantener los trabajos, de mantener estos negocios operando y que hoy en día estos negocios sigan operando. Tú conversas con muchos de los integrados de nuestros centros comerciales y les dicen, gracias a que ustedes tuvieron esta posición frente a la situación que estábamos viviendo, es que hoy en día nosotros seguimos operando y seguimos dando trabajo a otras personas. Entonces es el orgullo más grande que podemos tener como grupo de K, que hemos podido ayudar a mantener fuentes de trabajo en un momento tan difícil. Tan difícil, y más cuando Quito es una de las ciudades que más desempleo tiene a nivel digamos, nacional, y desempleo joven, el 30%, imagínate, es gravísimo, ¿no? Ahora vamos un poquito más hacia el deporte. Yo sé que Cristina viene de una familia deportista, tu padre, tu hermana hacían deporte. ¿Cómo eras tú en esa época en el colegio o en tu familia? ¿Y cómo es tu relación con el deporte, que es maravilloso, ¿no? A ver,
Si vamos hacia atrás y miramos, mi papá era un hombre muy deportista, era un hombre que a todas nos involucró con el deporte de una u otra manera. Yo en el colegio te voy a decir que era una atleta social, no era una atleta súper dedicada, pero desde el colegio siempre estuve involucrada con el atletismo. Mi hermana Susana fue una gran nadadora, tuvo récord nacional de natación, cruzó el lago San Pablo, o sea, realmente muy buena deportista. Y bueno, eso se le queda a uno en la vida, ¿no? Uno puede dejar un par de años del deporte porque estás en la universidad, pero uno regresa a la esencia, a lo que tú has tenido toda tu vida, y para mí el deporte es una parte fundamental. Es lo que me da balance, es lo que me da estructura y es lo que me pone objetivos en la vida. Entonces, la verdad, regresar al deporte y empezar a ponerte estas metas o estos objetivos que en su momento parecen inalcanzables. En el 2005 yo digo, yo quiero correr la maratón de Nueva York. y claro, todo el mundo dice como, ok, pero te empiezas a preparar y tienes estructura, claro, disciplina, y te pones a correr y lo puedes hacer. Y ahí empieza toda esta carrera deportiva que he tenido, que me ha ido llevando a través de distintas disciplinas, la maratón, el triatlón, el ciclismo, la natación. Crucé el lago San Pablo porque no podía dejar que mi hermana sea la única que ha cruzado, entonces también crucé el lago San Pablo, un poco mayor que ella. Yo sé que en el 2015 ganas la competencia de triatlón de 113 kilómetros. Tu objetivo era cruzar la meta, era llegar. ¿Cómo asimilaste? Además, un poco para que la gente nos entienda también qué es el triatlón, ¿no? Bueno, a ver, en ese año yo decido correr el Ironman de Manta, era la primera edición del Ironman. Que es famoso, además. Que es famoso, en ese momento estaba pasando por un momento personal difícil y encontré el deporte que era como ese. Yo tenía un médico que me decía, recuerda que eso es lo que te mantiene estable. Entonces yo hacía mucho deporte. Llegó el Ironman y no estaba segura que quería competir. Los miedos le afloran a uno y uno dice, bueno, ¿será que puedo, que llego, que ni sé qué? Y dije, ok, voy a acabar. Claro. Voy a acabar, pero cuando no te pones ese peso de que tienes que hacerlo o que tienes que hacer algo, fue una carrera espectacular, fue una carrera lindísima. Cuando llegué a la meta me decían, pero es que ganaste tu categoría. No lo podía creer. Y claro, eso me lleva a una clasificación al Mundial. De Australia. De Australia, claro, que me pude ir al Mundial de Australia, una experiencia impresionante, que la verdad es que digo, ojalá mucha gente más aquí en el Ecuador, con la gran oportunidad que tenemos justamente del Ironman de Manta, de tener un Ironman aquí en el Ecuador que nos permite competir a nivel internacional con una organización espectacular, pero con estos estándares y que te permite calificar a un mundial. Entonces, ojalá más ecuatorianos podamos ir a un mundial, podamos vivir esa experiencia, claro, porque la verdad es enriquecedora y te da una satisfacción de hacer cosas grandes y bien hechas, ¿no? Ahora, ¿qué disciplinas tiene el Ironman? El Ironman tiene natación, tiene ciclismo y después trote. Entonces ese es la disciplina del Ironman, es el Half Ironman, la verdad. Yo hice el 70.3, que es la competencia en la que yo participé. He participado en carreras de sprint también y hasta ahora no me animo al completo, así que estamos todavía. ¿Y cuánto tiempo más o menos tienes que prepararte para hacer un Ironman, por ejemplo? Bueno, los especialistas te dicen que 4 o 5 meses de ponerte a trabajar. Yo honestamente te digo que para mí personalmente es un proceso más largo. Yo vengo trabajando constantemente en mi entrenamiento, no paro, pero creo que más o menos unos 8 meses, 10 meses antes de una competencia ya tienes que enfocarte en qué quieres hacer. Tengo la suerte hoy en día de estar guiada por un gran grupo de entrenadores, entonces estamos trabajando y enfocándonos para ver si este año podemos llegar o no a Manta. Tuve una pequeña lesión el año pasado que no me permite todavía correr 100%, pero estamos mirando las metas, a ver si lo hacemos. Pero eso es lo maravilloso del deporte. ¿Y cuántas horas de tu día le dedicas al deporte? ¿Cómo es una rutina de Cristina? Eso es una vergüenza, pero Cristina se levanta a las 4:30 de la mañana, lo cual lindo, todo el mundo me regresa a ver tengo una rutina especial. A mí me gusta tomarme mi tiempo, ¿ya? Entonces me levanto, no medito, pero sí escribo, ¿ya? ¿no? Tomo un café y lo tomo suave. A las 5 estoy ya, 5:15 estoy entrenando. Normalmente entreno entre 1 hora, 1 hora y media en los días de semana.
¿no es cierto? Y el sábado y el domingo, el sábado tengo generalmente un entrenamiento de 4 horas, por ahí 4 horas y media, el domingo generalmente son 1 hora y media, 2 horas, pero todo balanceado, ¿no? Y ahí regreso a justamente al que tienes que hacer las cosas y estar tranquila que lo estás haciendo bien. Hay días que si no puedo llegar a entrenar, ok, no llego a entrenar, no pasa nada, mañana lo volvemos a hacer. Me cuesta trabajo. Y me toca escribirle a mi entrenador y decirle, mira, no pude. Y él me dice, tranquila, no pasa nada. Pero es ese balance, es el encontrar que a veces llegas atrasado, a veces no puedes hacerlo, y otras veces te sale todo bien. Claro. Y todo funciona maravilloso. Entonces es ese proceso. Qué lindo, ¿eh? Además, me gustaría también comentarles que Cristina ha impulsado campañas como Hoy por Todos para ayudar al personal sanitario, así que el Pacto de la Igualdad también. Me gustaría que nos comentes un poquito más de qué se trata el Pacto de la Igualdad y qué significa para ti esto. A ver, te voy a empezar con una reflexión, tal vez que fue la primera reflexión que hice yo cuando mirábamos el Pacto de la Igualdad. Y yo decía, mira, mi abuela se graduó de la primaria y era en su época una mujer estudiada. Mi mamá salió de la secundaria y era un logro. Yo hoy en día, obviamente, logré graduarme de la universidad y yo veo que las chicas hoy en día tienen unos objetivos mucho más grandes. Maestrías, doctorados. Masterados, doctorados, o sea, el cielo es el límite. ¡Qué maravilla! Mira en esa franja de tiempo tan corto, porque de la época de mi abuela a la época de mis hijos, de las amigas de mis hijos, ver cómo han cambiado las mujeres. Entonces, ¿cómo no trabajamos por un pacto para que tengamos igualdad de derechos en la educación, en la salud, en el deporte, pero que también luchemos por evitar la violencia de género? Yo creo que ese es uno de los temas que a mí me mueve inmensamente. Nosotros hablamos de muchas formas de violencia, hablamos de violencia física, violencia emocional, psicológica, simbólica, pero hay hasta una violencia patrimonial, donde vemos muchas mujeres que no pueden salir de una relación complicada por esta violencia que ellas viven. Entonces, la verdad, parte de lo que yo hago y que me encanta de lo que estamos haciendo en DK Management, en Corporación DK, es trabajar por generar estos espacios de igualdad para las mujeres, por hablar de que la violencia no está bien, por enseñar a las mujeres qué pueden hacer cuando se enfrentan a la violencia, a dónde acudir, cómo reconocerla, cómo pedir ayuda. Entonces, la verdad es que es un campo tan grande. El pacto es un primer paso. Bueno, en realidad para el grupo de CAP no es un primer paso, lo venimos trabajando ya hace algunos años, pero creo que es un paso importante para las empresas. Fuimos muchas empresas que firmamos el pacto ahí y que ponemos en la mesa que seguiremos trabajando por una equidad de género. Entonces, es ese proceso, ¿no? Y las mujeres hemos, yo diría, avanzado mucho en estos temas del ámbito público, a lo mejor el tema de las cuotas, bueno, una serie de cosas más, pero creo que en el ámbito privado sí nos hemos quedado un poco, ¿no? Y iniciativas como estas ayudan a visibilizar a las mujeres también que están haciendo carrera en el ámbito empresarial, en los espacios como los de la construcción, ¿no es cierto? Y yo creo que también hay que empezar a hacer un análisis de cómo la violencia golpea la economía familiar y la economía también de un país, ¿no? Yo conocí hace algunos años un estudio de cómo o cuántos millones de dólares le costaba a la industria textil en el Perú el hecho de que las mujeres trabajadoras tengan que pedir permiso por violencia de género, ¿no? Yo creo que en el ámbito, diríamos ya del Ecuador, el golpe es el mismo y es más difícil curar que prevenir, y creo que deberíamos trabajar todos así, público, privado, en el ámbito de la prevención, ¿no? Definitivamente tenemos que educarnos. La educación es la solución. Si nosotros educamos a las niñas, a los niños, a todos hoy en día sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, sobre cómo no podemos permitir violencia contra la mujer. Nosotros tuvimos unas charlas que hicimos en varios de nuestros centros comerciales y sí, también nos permitimos hacer unas charlas con los chicos del Independiente del Valle y mirar a los chicos identificarse o en algún momento engancharse con esta conversación y entender que en su comunidad, en su entorno, así como las personas en el centro comercial, de repente preguntaban y se daban cuenta que alrededor de ellos hay violencia. Así es. Y entonces
Ese es el camino. Eduquemos a la gente, eduquemos a todos los ecuatorianos. El rato que nosotros estemos educados sobre la violencia será la única manera en que vamos a poder ir luchando contra esto y evitando que se siga propagando, ¿no? Y tener acompañamiento, ¿no? Te cuento así rapidito, en la fundación nuestra nosotros tenemos 2 clases de enfoques, ¿no? El tema jurídico de apoyo en todo lo que es temas de prevención y también de atención en casos de violencia, pero también el acompañamiento psicológico, terapéutico, y ahí, por ejemplo, el deporte es una de las cosas importantes, porque hay gente que a lo mejor dice, yo no puedo ir al psicólogo porque a lo mejor no me siento bien, yo soy de otro tipo de tendencia, no sé, le queda mejor meditar, pero también le puede quedar muy bien hacer deporte y enfocar su energía hacia estas aristas, ¿no? Definitivamente, el deporte te empodera. Así es. El deporte te enseña que puedes hacer cosas, que lo puedes lograr. Entonces, para mí es una de las herramientas más interesantes, y yo tengo el orgullo de poder decir que he tenido mujeres que empezaron a correr porque les acompañé. Yo en algún momento me decían, no, es que yo no puedo correr 1 kilómetro. Corrieron una carrera de 5 kilómetros, corrieron una de 10. ¿Pero por qué? Porque les apoyas a las mujeres, y eso es un rol súper importante que tenemos que tener todas las mujeres, es apoyar a que las mujeres puedan hacer otras cosas. Y en el deporte, tú les apoyas a salir la primera vez, la segunda vez, que seguro pueden salir a trotar, que pueden ir en la bicicleta, que no pasa nada. Después de eso se enganchan y están seguras y siguen, y ellas generan cambio en otras mujeres. Qué lindo. Entonces es un proceso lindísimo. Así es. Sí. La semana pasada tuvimos acá las chicas de los colectivos de ciclistas que también están haciendo exactamente lo mismo, enseñando a otras a cómo montar bicicleta, chicas, grandes, bueno, a todas. Yo quiero finalizar, ya vamos a ir finalizando esta entrevista, como siempre nos falta un poquito de tiempo, pero me gustaría que nos cuentes también un poco de fútbol, el tema del Independiente del Valle, cómo te vinculas, qué objetivos crees que han conquistado, y yo quiero darle un énfasis a esto en lo que tiene que ver con las formativas, ¿no? Con cómo vincular a nuestros hijos al fútbol, al deporte, a una serie de cuestiones y semilleros como estos que deberíamos tener en mayor número, ¿no? En la ciudad. Yo te voy a hablar del fútbol y del Independiente del Valle sobre lo que a mí me apasiona del equipo. La verdad, el trabajo social que hace el Independiente del Valle, el trabajo que hace con las formativas, es una locura. Es una locura. Yo tuve la suerte hace muchos años, a través de Michelle Deller, que es la cabeza del grupo de K, de ir a conocer el Independiente del Valle y de ir involucrándome en cosas muy chiquitas, y poco a poco he ido trabajando un poquito más en cosas del Independiente del Valle y ver cómo el Independiente del Valle cambia la vida de los chicos. Hoy en día, hace 2 meses, inauguraron el colegio Reinvented en Independiente del Valle. Es una propuesta lindísima de educación donde se trabaja desde varias formas y desde varios campos para trabajar con estos chicos a que ellos vayan educándose no con el esquema tradicional, ese de aprendizaje y memorización, sino aprendiendo a pensar, a investigar, a cuestionar las cosas, ¿no? Y trabajando dentro de los esquemas de los chicos que están en una escuela de alto rendimiento y que tienen unas obligaciones deportivas. Entonces, el trabajo que hace el Independiente del Valle, como te digo, en el ámbito social y deportivo es impresionante. Los agentes de cambio, como lo llaman ellos, el agente de cambio, hoy en día no todos estos chicos que están en el Independiente del Valle van a ser jugadores profesionales de fútbol. Claro, pero van a tener un proceso de formación. Van a salir con primaria, con secundaria, con educación, con inglés, con una serie de herramientas que les permiten a ellos cambiar su entorno y generar cambio. Y cambiar su vida. Y cambiar su vida. Entonces, te digo, el Independiente del Valle a mí me vuelve loca por eso, porque cambia las vidas de todos estos chicos. Qué lindo. Mira, tenemos que llegar a la parte final de nuestro programa. Vamos a ver si nos tomamos un siguiente café para poder seguir conversando. Ha sido un honor y un gusto compartir contigo, Cristina. Y bueno, decirles a nuestros amigos que muchísimas gracias por sintonizarnos todos los lunes a las 6:30 de la tarde a través de la señal de Telesucesos, y pueden ver el reprise en nuestras redes sociales, también en Telesucesos HD. Volveremos la siguiente semana con otro tema apasionante para esta gran y hermosa ciudad capital. Muchas gracias por su sintonía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital,
un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.